Bienvenidos. En esta clase vamos a estudiar el cambio climático, la lluvia ácida y otros problemas ambientales. Para comenzar, nos haremos esta pregunta: ¿qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar. Está constituido por algunos factores como la cantidad y la frecuencia de lluvias, la humedad en el ambiente, la temperatura, los vientos y más, cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a dichos factores. Surge entonces la pregunta: ¿qué es el cambio climático? De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Hablemos ahora entonces de uno de los primeros problemas que preocupan en gran manera a la humanidad: el problema del calentamiento global. El calentamiento global tiene dos tipos de causas. Las primeras son las causas humanas. Entre estas podemos mencionar el aumento de gases de efecto invernadero que el ser humano está expulsando hacia el ambiente. Los gases de efecto invernadero son gases que tienen la capacidad de absorber y emitir radiación dentro del rango infrarrojo, allá en la atmósfera. Este proceso es la causa fundamental del efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso y el ozono. Es importante tomar en cuenta que algunos de estos gases la misma naturaleza los ha colocado en la atmósfera, pero otros son el producto de la combustión de los combustibles fósiles que cada día es mayor en nuestro planeta. Otra de las causas del calentamiento global es la quema precisamente de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Principalmente los derivados del petróleo, ¿verdad? Tenemos aquí la gasolina y el diésel, que son, digamos, en nuestro país los combustibles fósiles que más utilizamos, pero también el gas propano que utilizamos en la casa para cocinar. Estos combustibles, estos materiales inflamables, cuando se queman, producen gases que pueden alterar nuestra atmósfera. Hablo principalmente del humo que emana de los automóviles, que es sumamente peligroso para la atmósfera. Aunque hay que decirlo, de un tiempo acá la producción de gasolinas ha mejorado y la tecnología que hoy de los fabricantes de gasolina van cuidando que sus productos sean menos contaminantes del ambiente. Aún así, siempre hay contaminación. Otro factor que contribuye al calentamiento global es la deforestación de las selvas, en general los bosques y selvas en todo el mundo. Nuestro país no queda afuera de esta situación, justamente somos de los países más deforestados de América Latina. Es decir, que la reserva de bosques, las selvas a nivel global están siendo cada vez menor. Y por lo tanto el planeta se está calentando debido a la falta de árboles en el mundo. También el uso excesivo de fertilizantes. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, es importante decir que el uso excesivo de fertilizantes tiende a matar la fauna y la flora microbiana del suelo. Entonces el suelo se vuelve improductivo y por lo tanto marchito, es decir, no produce plantas y comienza a morirse. Eso contribuye al calentamiento global porque al no haber plantas, pues de nuevo volvemos a lo mismo, se termina
la vegetación. Alta producción de desechos también contribuye al calentamiento global. Recordemos que sobre todo los desechos orgánicos, cuando se acumulan, producen gases como el metano, y ya dijimos que el metano es uno de los gases de efecto invernadero, es decir, uno de los gases que contaminan la atmósfera. Cuando usted deja descomponer la basura ahí en casa y siente un mal olor que emana de ella, el mal olor que se siente proviene de ese gas, es el gas metano, y probablemente otros tipos de gases que se estén formando en el recipiente de basura por la acumulación que ahí se tiene, y esto también atrae insectos para que pongan huevecillos en ellos. Esas son las causas humanas del calentamiento global. Vamos ahora a ver de manera rápida las causas naturales del calentamiento global, puesto que no solamente son causas humanas, es decir, antrópicas, ¿verdad?, sino que también hay factores naturales. Recordemos, los factores que causan el daño y cuando son de origen del ser humano se llaman factores antrópicos, antropogénicos también le llaman algunos, y los que son debido al ecosistema pues son las causas naturales. Una de las causas naturales que alteran el clima mundial es el movimiento de la Tierra. Recordemos que la Tierra está girando sobre su propio eje y está girando alrededor del Sol. Por lo tanto, el clima va cambiando en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Nada menos hoy en octubre, el hemisferio norte ha entrado al otoño, cosa que en Centroamérica no se percibe igual como se puede percibir más hacia el norte, como en los Estados Unidos o México, donde se vive más el otoño, y el invierno, que comienza en diciembre, el 21 de diciembre. Para nosotros, al contrario, esta es una época que tiende a ser la época seca, le llamamos nosotros. Bueno, el movimiento de la Tierra afecta el clima a nivel mundial, pero esto es natural, es decir, que siempre ha sido así. Siempre se dan las 4 estaciones en las zonas polares y 2 estaciones en las zonas donde estamos al centro de la Tierra, cercanos al Ecuador. Otra causa que altera el clima a nivel mundial son las variaciones en la radiación solar. Esto no lo puede controlar el ser humano, ¿verdad? Cuando se vienen las famosas tormentas solares y el mecanismo como trabaja el sol, pues es fuera del control de lo que el ser humano pueda hacer y altera nuestro clima. También las corrientes atmosféricas, los vientos allá, ¿verdad?, los vientos alisios, cómo se mueven los vientos a nivel de la atmósfera tiende a cambiar el clima. Cuando hablamos de causas naturales del calentamiento global, estamos hablando de causas en general. Estas causas que estoy mencionando afectan directamente el clima en ciertos momentos. También otra de las causas que alteran el clima son las corrientes marinas. Una de las más importantes es la corriente de Humboldt, que es la que hace que se caliente una franja del Océano Pacífico desde Australia hasta Perú, y ese calentamiento del agua de mar produce un fenómeno que se conoce con el nombre de fenómeno del Niño, es decir, un fenómeno que altera el clima global, y en la zona sur del planeta pues genera tremendas lluvias e inundaciones, y en nuestro caso en Centroamérica lo que produce es sequía. Nosotros no tenemos control, el ser humano no tiene control sobre ese fenómeno. Y lo otro es la actividad volcánica, que las erupciones volcánicas pues emiten o emanan, mejor dicho, bastantes gases que se acumulan en la atmósfera y son causantes del efecto invernadero y del calentamiento global al fin. Vamos a hablar ahora de otro factor asociado al cambio climático y vamos a hablar del albedo planetario.
El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Creo que te ha pasado que sales a la calle en horas del mediodía y cuando miras la acera te duele la vista, porque la tierra, en este caso el cemento de la acera, está reflejándose hacia tus ojos y sientes que te duele la mirada, te duelen los ojos por causa de esa intensidad de luz que está recibiendo. Entonces nuestro planeta tiende a reflejar, como estás viendo en la ilustración, allá a lo lejos se mira el sol, ¿verdad? La radiación solar incide sobre la superficie terrestre y esos rayos de sol son reflejados hacia el espacio. Entonces, el porcentaje de radiación que el planeta emite hacia el espacio es lo que le llamamos albedo planetario. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en la luna. La luna, cuando brilla para nosotros en la noche, cuando la vemos brillar, en realidad ella está emitiendo de regreso al espacio la luz que recibe del sol. Ese es su albedo. Por lo tanto, si estuvieras en la luna viendo la Tierra, la verías brillar un poco, la verías casi como se ve la luna desde aquí, verías la Tierra desde allá, porque la Tierra está rebotando la luz que recibe del sol. Entonces, veamos que en el caso de nuestro planeta, el albedo planetario es de aproximadamente 0.31. Esto significa que alrededor de la tercera parte de la energía solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio y entonces solo se absorbe cerca de 2/3. Cerca de 2/3 lo que el planeta absorbe. Esto es importante tomarlo en cuenta. Pero por eso este efecto es tan importante en el calentamiento global. En zonas de albedo bajo se absorbe la energía y se favorece el calentamiento global, mientras que en las zonas de albedo alto la energía se refleja y entonces viene lo que se llama el enfriamiento. Ahora bien, esto tiene que ver también con las nubes, porque cuando la cubierta de nubes cambia, el albedo también cambia. ¿Por qué? Porque las nubes al evitar que la luz pase directo hacia la Tierra, lo reflejan desde allá hacia el espacio de ellas mismas. Las zonas de alto albedo, aquí estamos viendo son las zonas donde hay bastante nieve. Como puedes ver en esta ilustración, en una zona donde hay bastante nieve, la luz del sol es reflejada hacia el espacio. Las zonas donde hay nieve son lugares de alto albedo, pero las regiones donde no se refleja la luz, por ejemplo las selvas y los bosques, son zonas de bajo albedo. Como podemos ver allí, ese río y ese bosque que lo acompañan en su cuenca. Hay una relación entre el albedo y el clima, y esta relación la podemos determinar mediante lo siguiente. El clima, ¿verdad? Si el albedo es alto, es decir, si hay bastante reflejo de luz hacia el espacio, como se da en las zonas nevadas o en las zonas pavimentadas, como en las ciudades, las zonas techadas. Solo imagínate una zona residencial donde se hayan construido 1000 casas y todas las duralitas, así le llamamos nosotros aquí a los techos, todas las duralitas están pues recibiendo la intensidad de luz. Todo eso está reflejando hacia el espacio, está reflejando intensidad de luz hacia el espacio. No sé si tú has notado que últimamente los techos, los materiales para los techos son de colores oscuros, justamente para frenar un poco el calentamiento dado por el reflejo que genera el techo de color blanco. Bueno, cuando el albedo es alto, la luz, la energía se regresa al espacio y entonces hay un enfriamiento. Es decir, la zona, el territorio se enfría. Pero cuando el albedo es bajo, es decir, cuando se absorbe calor, entonces hay calentamiento. Hay calentamiento. Ahora bien, podríamos decir, hay una contradicción. Los bosques frenan el calentamiento global, pero al mismo tiempo tienen albedo bajo y el albedo bajo es sinónimo de calentamiento.
Lo que pasa es que los ecosistemas son dinámicos y en este caso, si bien es cierto, los bosques no reflejan hacia el espacio toda la luz que incide sobre ellos, ellos tienen la posibilidad de hacer fotosíntesis y liberar oxígeno. Entonces, ellos compensan con toda la labor que hacen cada uno de las plantas, desde la más pequeña hasta la más grande dentro del bosque, contribuyen a refrescar el ambiente, a purificarlo y a mejorar la calidad de vida de los organismos vivos en la Tierra. Veamos ahora brevemente lo que es la capa de ozono. La capa de ozono es una capa de gas que está más o menos a 10 kilómetros de altura de nosotros y se extiende hasta unos 60 kilómetros de altura. Esta capa de ozono, como la puedes ver acá en esta imagen, es muy importante para nosotros, sumamente importante. El ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno. Desde el punto de vista químico, el ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno enlazados por enlaces covalentes. Así es que ahora ya tienes una idea, es un compuesto químico. El ozono no es un átomo, no es sustancia formada por un solo átomo, sino que es una molécula de 3 átomos y está en el espacio. Te aviso que el ozono es sumamente tóxico, pero a esa altura nos defiende de los rayos ultravioleta que son dañinos para la piel. Si esta capa de ozono no estuviera, los rayos del sol llegarían directo a la Tierra y causarían quemadas graves en la piel al punto de producirnos cáncer. De hecho, cuando una persona se va a la playa y se broncea y recibe toda esa radiación sobre su piel, corre el riesgo de terminar con un cáncer de piel. Por eso es que la gente, cuando recibe mucho sol, se aplica una crema en la piel para de alguna manera quedar protegidos de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta del sol no los podemos ver, pero causan terrible daño en la piel. La capa de ozono, debido a contaminantes en la atmósfera, se está deteriorando. Hoy en día es un problema muy serio el de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque al desaparecer esta protección, que aquí la podemos ver sobre la Antártida, en la parte sur del planeta, al desaparecer la capa de ozono, entonces el ser humano queda expuesto al bombardeo de rayos ultravioleta que vienen desde el sol y entonces puede causar tremendos daños a la salud. En Centroamérica, en la zona donde nosotros estamos, justamente sobre El Salvador, no se menciona que tengamos problema con capa de ozono, pero ahí nomás en México sí hay problemas con deterioro de capa de ozono sobre ese país. El agujero entonces en la capa de ozono, que lo estamos viendo en esta ilustración en la zona Antártida, aquí podemos ver Suramérica, un poco Chile, Argentina y Brasil, ¿verdad? Y nosotros estamos más allá. Esto es la Antártida, es una zona muy helada. Allí en esa zona se ha detectado que hay problemas con capa de ozono. ¿Qué es lo que deteriora la capa de ozono? En primer lugar, sustancias denominadas clorofluorocarbonos o denominadas también CFC. Los clorofluorocarbonos son sustancias que deterioran la capa de ozono, deterioran la molécula de ozono, la destruyen y entonces causan lo que estamos viendo aquí en esa porción azul. Esa porción azul y este círculo acá denotan que ahí se rompió la capa de ozono. Y entonces la radiación ultravioleta llega directamente hacia esa zona. Otra razón por la cual la capa de ozono se está dañando es por el uso de aerosoles. Generalmente los aerosoles contienen sustancias químicas que sirven como preservantes del producto que compras. Entonces estas sustancias, cuando activas el aerosol, por ejemplo tu desodorante, nosotros lo llamamos en spray, cuando liberas el desodorante en spray del aerosol, cuando lo liberas, no solamente sale tu desodorante, sino que también sale esa sustancia que se libera al ambiente.
Está también otras sustancias contaminantes como los gases de refrigeración, el llamado gas freón, que sirve para congelar y también se utiliza en aires acondicionados, aunque tengo entendido que la tecnología ha avanzado y precisamente han habido acuerdos globales para frenar el uso de estos gases, pero son los que dañan la capa de ozono. Sobre todo si en casa tienes uno de los refrigeradores antiguos de allá por la década de los 90, ese podría ser una máquina que esté contaminando el ambiente. También el aire acondicionado tiene que ver con la contaminación ambiental. También el aumento de elementos químicos como el cloro y el bromo en la atmósfera. Estos elementos químicos destruyen la molécula de ozono en la atmósfera y sobre todo cuando llega la época fría. En época de invierno, en la parte alta de la atmósfera, el cloro y el bromo hacen estragos con la molécula de ozono, destruyéndola. También la actividad solar. La actividad solar también tiene un cierto efecto en la destrucción de la capa de ozono. Pero bien, ¿cómo se forma el ozono? El ozono, fíjate bien, cuando tú escuchas en una tormenta los truenos, los rayos, cuando escuchas eso, debes de recordar que algo bien importante está ocurriendo. Los rayos en la atmósfera, esos grandes relámpagos que ves, que ni está lloviendo, pero en el cielo se ve, la gente dice, está relampagueando, dice la gente. Cuando vemos esas iluminaciones en la atmósfera sin que esté lloviendo, por ejemplo, en esos momentos, esos choques eléctricos que se están dando a nivel de gases atmosféricos están produciendo capa de ozono. Fíjate bien, cuando veas un relámpago que se da en la zona alta de la atmósfera sin que se oiga siquiera su explosión aquí en la Tierra, allá en esa zona se está fabricando capa de ozono. Los rayos, los truenos, bueno, los truenos son el sonido de esos rayos, ¿verdad? Sirven como fabricantes de capa de ozono. Así que ahí tenemos un mecanismo de la naturaleza para recuperar el ozono que se ha perdido. Analicemos ahora otro fenómeno muy interesante y muy importante para tomar en cuenta, que es el fenómeno de la lluvia ácida. ¿Qué es lo que la produce? La lluvia ácida se produce por la contaminación de la atmósfera con gases como óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. ¿Y cómo ocurre la lluvia ácida? Bueno, estas sustancias se mezclan con el vapor de agua de la atmósfera y al mezclarse se forman dos ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Ahora bien, la lluvia ácida entonces es causada principalmente por las actividades humanas, porque estos contaminantes que mencioné suben a la atmósfera, que son liberados por los aerosoles, el humo de los autos y por el humo de las fábricas. Cuando se mezcla el vapor de agua con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, entonces se precipitan en forma de lluvia y entonces esa lluvia cae, digamos, sobre las plantas y les produce quemaduras. Puede también, debido a la presencia de elementos químicos que contaminan, puede dañar el suelo, matar bacterias y hongos que son útiles para el cultivo, pueden matarlos, y también contaminan las fuentes de agua. También pueden morir seres vivos debido a la dosis de ácidos que caen de la atmósfera. Y no solamente eso, tú puedes darte cuenta si ha caído lluvia ácida o no en un lugar al ver, por ejemplo, los balcones de las casas que están como corroídos. Después de recibir tantas lluvias en el invierno, se les empieza a ver una especie de óxido, es porque ha caído lluvia ácida y los está deteriorando. También las estatuas. En las ciudades hay estatuas y esas estatuas, pues cuando llueve reciben la tormenta como viene, y si es lluvia ácida nuestras estatuas se van picando debido a la lluvia ácida que les está cayendo. También causa problemas de salud y sobre todo quemaduras en la piel. Por lo tanto, en los países donde hay más, un parque vehicular más grande, donde hay más industrias, el tema de la lluvia ácida pues es más preocupante.
Ahora, esto es bien importante porque puede ser que una ciudad no tenga tantas empresas que contaminen el aire, pero si las ciudades vecinas sí lo tienen, entonces recordemos que el aire se está moviendo en la atmósfera, está circulando. Las corrientes de aire llevan los contaminantes de una ciudad a otra, produciendo el daño que estamos mencionando. Aquí tenemos una ilustración de una de las causas de la lluvia ácida, y es el humo que emanan los automóviles. Esta es una de las causas de la lluvia ácida en nuestro planeta. Entre los principales derivados del humo se encuentran el dióxido de carbono, el CO2, el vapor de agua, el oxígeno, el nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos no quemados, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Estas sustancias que estoy mencionando acá contaminan 100% la atmósfera. Otro problema que enfrenta nuestro planeta es el problema del avance de la desertización. Por allí leí que alguien escribió desertificación, pero la palabra correcta es desertización, es decir, el avance del desierto. Nosotros cuando hablamos de desiertos, aquí en El Salvador no tenemos desiertos, pero cuando hablamos de desiertos se nos ocurre un lugar con una gran cantidad de arena y dunas y cactus, y ese tipo de plantas que habitan en esos lugares. Pero el problema de la desertización acá va en otro sentido. Es decir que la desertización, en primer lugar, fíjate bien, tiene una causa. La desertización es la muerte del suelo. La muerte del suelo debido a la acción humana. La deforestación para urbanizar o para sembrar cultivos y obtener alimentos es una de las causas del avance de la desertización. Otra de las causas de la desertización es la erosión, porque el agua se lleva los componentes vitales del suelo. Recordemos que el suelo, si bien es cierto, no es un organismo vivo, pero permite la vida, porque está lleno de seres vivos. Casi que podríamos decir que el suelo es como un ser vivo, no lo es, no cumple la definición. Sin embargo, tiene tanta vida microscópica, hongos, bacterias, benéficos, casi todos, pequeños insectos, larvas, gusanitos, todo eso le da vida al suelo. Y por lo tanto, cuando viene la erosión, arrastra el material orgánico, el humus se lo lleva y entonces se empobrece el suelo. También lo hace el viento. Tú has observado, por ejemplo, que cuando hay deforestación y los vientos fuertes que se vienen para mediados de noviembre, diciembre, enero, aquí en nuestro país, se levantan grandes cantidades de polvo. Esa es erosión, se llama erosión eólica. La erosión causada por el viento es otra de las razones por las cuales está desertizándose el ecosistema. Desertizándose significa que están muriendo las plantas y está quedando la tierra inútil. En otras palabras, la tierra se está muriendo, el suelo se está muriendo y está avanzando como un desierto. La escasez de materia orgánica en el suelo. Por eso es que cuando visitas un área natural protegida no tienes que andarte llevando nada, ni siquiera las hojas que se cayeron de un árbol, porque las hojas caídas se convierten en materia orgánica, se convierten en humus. Es decir, materia orgánica rica en nutrientes para el suelo y las plantas que crecen en él. Así es que cuando la erosión se lleva, la corriente de agua se lleva la materia orgánica o se la lleva el viento, entonces al faltar materia orgánica también es otra razón de la desertización. Las sales minerales contaminantes, aquí estamos hablando del uso de agroquímicos que al final pueden empobrecer los suelos también. La compactación del suelo por resequedad o por uso de maquinaria industrial.
Por ejemplo, para construir grandes residencias se compactan los suelos, los arquitectos, los ingenieros dicen terracear, ¿verdad? Es decir, volar toda la montaña y dejar plano aquello para construir casas. El ser humano necesita un hogar donde vivir, pero al mismo tiempo necesita el ecosistema. Así es que en países como el nuestro, lo que corresponde es la construcción de viviendas en edificios. El salvadoreño, debido al miedo de los terremotos, no quiere vivir en un edificio. Todos quieren una casa en un terreno, que tenga un jardín y todo. Pero eso, en el momento en el que estamos viviendo con una gran sobrepoblación, no da para más nuestra tierra para estar construyendo más casas. Entonces, los nuevos proyectos urbanísticos que se están viendo en nuestro país son a nivel de apartamentos, es decir, edificios de 5, 6, 7 pisos con apartamentos muy bonitos donde la gente ya puede ir a vivir. Como aquí tiembla demasiado, entonces la gente tiene mucho miedo de que en un fuerte temblor como se suelen dar, de 7.5, de 6.5 pueda caerse. Pero en El Salvador las construcciones ya se están llevando a cabo tomando en cuenta esa situación y las construcciones son antisísmicas. También, ya hablando un poco más allá sobre la desertización y las consecuencias, pues la desertización puede alterar el clima de la región. Puede alterarse el clima, uno de los factores de cambio climático, y por falta de árboles puede ocurrir eso. Al mismo tiempo, esto es importante que lo consideremos, al desaparecer la capa forestal, al desaparecer el bosque y avanzar el desierto, el primer gran problema que enfrentamos es la escasez de agua. Y ustedes mejor que yo saben que la escasez de agua es uno de los principales problemas en nuestro país. Pasamos semanas enteras sin agua en muchos lugares. ¿Y esto a qué se debe? Se debe precisamente a que los bosques, principalmente en la capital, ya no existen. Todo es colonias, todo es residencias, todo son mansiones y no hay proyectos de reforestación. Por eso, donde nosotros vivimos, en el entorno donde estamos, bueno, bien haríamos sembrando por lo menos un árbol cerca de donde estemos. Y si es frutal, mejor, para que coman las aves y también los vecinos, y también nosotros, y también yo si los visito. Entonces, tenemos que reforestar. Vean en la ilustración cómo está de reseco ese suelo. Aún así, esto que vemos aquí se llama resiliencia, no la planta. Se llama resiliencia el hecho de que estando semidesértico el suelo, la planta está intentando sobrevivir. Estas plantas, las plantas en general, tienen algunas de ellas la posibilidad de generar semillas y cuando se seca el suelo, se quedan latentes y cuando vuelve a llover, vuelven a brotar y vuelve a darse el bosque. Estas plantas y este paisaje que estamos viendo acá es un paisaje sumamente triste porque este suelo está deteriorado. En resumen, en esta clase hemos visto los siguientes problemas. Hemos visto el cambio climático, hemos hablado del albedo planetario, hemos abordado sobre la capa de ozono, hemos hablado de la lluvia ácida y de la desertización. Del cambio climático aprendiste que tiene causas naturales y causas antrópicas, es decir, causas humanas. Del albedo planetario aprendimos que las zonas que reflejan la luz son las zonas donde cae nieve o las zonas donde hay pavimento y bueno, la luz que cae al planeta, que llega del sol, se refleja hacia el espacio. Y las zonas de bajo albedo son aquellas donde la luz es absorbida, la energía es absorbida y entonces al absorberse la energía puede darse el problema del cambio climático. Allí hemos visto la importancia del albedo planetario y su relación con el clima. Cuando hablé de la capa de ozono te expliqué su naturaleza química, te expliqué su importancia y también cuáles son los factores que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono.
En cuanto a la lluvia ácida, te expliqué qué es, cómo se produce y cuál es la importancia de la lluvia ácida, una importancia de hecho negativa, ¿verdad? Sus efectos en el ambiente y en la salud. Y recientemente acabo de estarte explicando el problema de la desertización, cuáles son sus causas, que principalmente son causas humanas, cuáles son los efectos en el clima, es decir, contribución al calentamiento global, y el problema que nos estará generando desde ya con la disponibilidad del agua. Deseo que tengas una excelente jornada y que hayas aprendido mucho en esta clase. Hasta luego.